Qué honor y qué placer es formar parte de este proyecto tan lindo para las iglesias de habla hispana alrededor del mundo. El día de hoy a mí me gustaría conversar un poco, charlar sobre el tema del discipulado financiero. Y si me lo permite, voy a compartir una presentación en PowerPoint para poder mirar un poquito cómo hacer discipulado financiero para una iglesia económicamente sana. Lo que el día de hoy se llama el Instituto para la Cultura Financiera comenzó en mi iglesia, en el corazón de la ciudad de Chicago, justamente porque la iglesia no llegaba al final del mes, ¿no? Cada mes el tesorero de nuestra congregación iba al banco y allí retiraba algo de dinero, $1,000, $500, $300, $2,000, para que la iglesia pudiera solventar los gastos que había tenido ese mes. Como pastor nuevo, apenas un par de meses en el asiento del conductor de la iglesia, yo me di cuenta de que si no hacía algo al respecto, muy pronto no tendría iglesia, ¿no? Tendríamos que cerrar las puertas, invitar a alguna otra congregación, hacer algo porque nuestra iglesia estaba muriendo poco a poco. Nos estábamos desangrando mes tras mes. Entonces fue por esa inquietud de darme cuenta que nuestra iglesia era una hermosa congregación, con gente maravillosa, en uno de los barrios más violentos de la ciudad de Chicago y uno de los barrios más violentos de los Estados Unidos en esa época. Gente maravillosa, hermosa, que amamos con todo el corazón, pero la iglesia, el cuerpo, no estaba siendo sano. Teníamos problemas, ¿no? Y teníamos problemas que necesitábamos resolver. Entonces, el día de hoy yo quisiera compartir con usted esto de cómo tener una iglesia económicamente sana. Dos cosas. En primer lugar, ¿qué tenemos que enseñar? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pero bien rápidamente, porque solamente tenemos 30 minutos por delante, ¿no? Esta es la Iglesia Evangélica Misionera, donde mi esposa y yo servimos durante tantos años en la ciudad de Chicago. Allí comenzó este ministerio que el día de hoy es la organización de educación financiera más extensa del mundo de habla hispana. Pero todo comenzó allí, en el barrio y en las trincheras, por la preocupación de un pastor por su congregación. Nosotros los pastores que estamos en los barrios difíciles, los pastores que plantamos iglesias, aquellos que estamos haciendo la tarea, tenemos más mes que ofrenda, ¿no? Muchos de nosotros tenemos más visión que la cantidad de recursos que tenemos disponibles. Tenemos situaciones extremas con las que tenemos que lidiar. Tenemos familias que sufren, menos voluntarios, tenemos situaciones de divorcio, violencia, embarazos juveniles, crisis financiera, endeudamiento de nuestra gente. Tenemos los peores problemas y la menor cantidad de recursos. Entonces, nosotros fuimos llamados por Dios para poder ir a las iglesias del mundo de habla hispana, primero en los Estados Unidos y luego en Latinoamérica y ahora últimamente también alrededor del mundo, para poder llevar sanidad financiera al cuerpo de Cristo de habla hispana. Nos hemos dado cuenta de que 3 de cada 4 pastores el día de hoy necesitan un segundo trabajo para sobrevivir. Esta es una estadística de una organización de plantación de iglesias alrededor del mundo. Ellos están en el proceso de plantar cerca de 1 millón de iglesias. Y a la preocupación por la cual me llamaron a mí a sentarme alrededor de una mesa para pensar cómo poder expandirse y poder plantar iglesias más efectivamente, uno de los problemas era justamente la falta de recursos de los pastores. Aproximadamente en Estados Unidos, 1 de cada 2 iglesias que se plantan se mueren en los primeros 3 años de vida. En Latinoamérica es un poco menos, es 1 cada 3 más o menos. Pero hay un gran derroche de
energía y de dinero en plantaciones de iglesias, por ejemplo, que eventualmente se mueren muchas veces, la mayoría de las veces, por falta de recursos económicos. Entonces nosotros queremos llevar sanidad financiera al cuerpo de Cristo en todo el continente latinoamericano. En cultura financiera nosotros entonces ayudamos a construir ministerios de mayordomía en las iglesias locales, certificamos a los líderes de su iglesia, proveemos productos para la congregación, con el fin de que la congregación tenga más ofrendas, menos deudas, menos estrés financiero, más voluntarios y mejores empresarios, ¿no? Que al final de cuentas muchas veces son ese motorcito económico que tan bien nos viene. Una de las grandes descubrimientos que yo hice cuando vivía en la ciudad de Chicago, y así fue como comenzó todo, ¿no? De pronto me di cuenta, después de un año y medio de investigación, de por qué le faltaba recursos a nuestra iglesia local. De pronto me di cuenta que familias económicamente sanas hacen iglesias financieramente sólidas. Yo me di cuenta que el problema no era un problema de generosidad. No, los latinos en Estados Unidos son gente muy generosa, muy dadivosa. Muchos de ellos sostienen a sus familias en Latinoamérica, mandan remesas de vuelta a sus países. Son gente muy sufrida, son gente que ama la obra del Señor, apoya la obra del Señor. Lo que pasa es que estaban en deudas hasta la coronilla. Entonces, si están endeudados hasta acá, ¿no? Y no tienen un peso partido por la mitad, porque tienen deudas por todos lados, con las cosas que se compraron, el auto, las malas decisiones, los malos negocios que hicieron. Entonces, y si sobre todo este mes están pidiendo el adelanto del salario del mes que viene, ¿no? Entonces, si yo me estoy gastando este mes el salario del mes que viene, el diezmo de cero es cero. Y uno puede citarle Malaquías todos los santos domingos a la gente que allí no hay recursos disponibles. Hay un corazón dadivoso, pero no hay recursos disponibles. Entonces, yo descubrí que la cosa no era simplemente hablar sobre amar a Dios, amar el reino, ser generosos, ser dadivosos. Había que hacer algo más. Había que sanar financieramente a las familias, ¿no? Mientras promovemos un corazón generoso. ¿Para qué? Para que esas familias financieramente sanas puedan crear una iglesia económicamente sólida. Entonces, eso es lo que hicimos, así es como comenzamos, nos fue muy bien, salimos de la situación, pudimos plantar como 14 congregaciones desde esa iglesia, plantamos una iglesia en el norte de la ciudad de Chicago, incrementamos el staff y dejamos, cuando salimos de la iglesia para poder comenzar esta organización, dejamos allí $40,000 en el banco de ahorros para ser usados en casos de emergencia. Entonces, familias económicamente sanas hacen iglesias financieramente sólidas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un curso que se llama Tu Dinero Cuenta. Cuando la gente pasa por ese curso de Tu Dinero Cuenta, hay un 70% de incremento en sus ofrendas. Hay un 38% de reducción en las deudas, un 58% más de ahorros, 78% dice que han mejorado su relación matrimonial y un 47% da más tiempo voluntario a la iglesia. Entonces, nosotros queremos que la gente primordialmente rechacen al Dios del dinero y entronen al Dios verdadero en el lugar que le corresponde en sus corazones. Miren, nosotros no enseñamos finanzas para que la gente tenga más dinero, ni tampoco enseñamos finanzas para que la gente se salga de las deudas, o haga inversiones, o lance su propio negocio. Nosotros enseñamos finanzas, porque Primera de Corintios capítulo 4, versículo 2 dice, se requiere de los administradores, y ojo que dice se requiere, no dice se sugiere, dice se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, es nuestra responsabilidad como pastores que cada una de nuestras ovejitas
entiendan qué es lo que Dios espera de ellos en el momento de administrar los recursos que Dios pone en sus manos. Hay como 500 versículos que hablan de la fe, 500 que hablan de la gracia, pero hay más de 2.350 versos en la palabra de Dios que hablan sobre cómo quiere Dios que manejemos el dinero. En el Nuevo Testamento, el tema del amor es el tema más mencionado en el Nuevo Testamento, el tema del dinero es el número 2. Entonces, para mí, ¿no? Que Dios nos quiere decir algo. Aparte de eso, la Gran Comisión nos dice, ¿no? Ir y predicar, hacer discípulos, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre. Así nos dijo Jesús, ¿no? Vayan, hagan discípulos, bautícenlos, y luego dice, enseñándoles todo lo que yo les enseñé a ustedes. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tomamos solamente las palabras de Jesús en el Nuevo, que están guardadas en el Nuevo Testamento, él dijo mucho más, pero solo lo que está ahí guardado en el Nuevo Testamento, el 17% de todas las palabras de Jesús tiene que ver con cómo quiere Dios que nosotros manejemos los recursos, administración y finanzas, cuestiones de dinero. El 17% no es la cantidad más grande, no es lo más importante, pero es el 17%. Y 83% no es todo. El Señor Jesús dijo, nosotros tenemos que enseñar todo lo que Él nos ha enseñado. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que ni usted ni yo tenemos la opción de decir, no, en mi iglesia nosotros no vamos a enseñar de finanzas. La gente me va a mirar mal o porque no sé muy bien qué es lo que debería enseñar. No tenemos la opción. Porque el Señor Jesús nos dijo, yo quiero que ustedes enseñen. Entonces, nosotros necesitamos enseñar todo lo que el Señor nos enseñó. Necesitamos enseñar de los 2.350 versículos. Y necesitamos, sobre todo, enseñar el señorío de Cristo sobre la vida económica de nuestras familias. Destronar al Dios del dinero. Destronar a Mamón, el Dios del dinero, y entronar a Jesucristo en el lugar que le corresponde. Cuando eso ocurre y la gente vive bajo el señorío de Cristo en su área financiera, la iglesia tiene todos los recursos que la iglesia necesita para hacer la obra de Dios que nos ha encomendado. Entonces, ¿qué tenemos que enseñar? Rápidamente, porque el tiempo avanza. Algunas cosas rápidamente, ¿no? Porque imagínense, hemos estado enseñando por 24 años ya. Entonces, hay mucho y hay 2.350, ¿no? Entonces, algunas cosas, las más importantes de lo que tenemos que enseñar. Número 1, nosotros debemos enseñar que cuando hablamos del manejo financiero en la casa, en la empresa, en la iglesia o incluso en el gobierno, enfocarnos en el ser es mucho más importante que enfocarnos en el hacer. Enfocarnos en el ser es mucho más importante que enfocarnos en el hacer. La palabra de Dios dice, de la manera en la que un hombre piensa en su corazón, así es él. Y luego también la palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Los cambios ocurren del corazón hacia afuera, de adentro hacia afuera. La mayoría de los gurús financieros que andan dando vueltas por allí en la calle son transaccionales, ¿no? Tratan de resolver los problemas económicos de la gente con transacciones, con tips y tricks, con secretitos, ¿no? Que te van a dar. Y te dicen, cambia tus hábitos para cambiar como persona. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. Debemos cambiar en nuestra vida interior para cambiar en la vida exterior. Entonces, de nada vale que nosotros traigamos a un contador a enseñarle a la gente cómo armar un presupuesto familiar. Si nosotros no le enseñamos primero a la gente a amar el orden, si no le enseñamos que Dios es un Dios de orden y Él espera que nosotros como hijos reflejemos su carácter en nuestra vida. Entonces, si la gente no ama el orden,
ellos van a saber cómo se arma un presupuesto, pero nunca lo van a poner en práctica en sus familias. Entonces, el ser antes de hacer. Debemos ser ordenados, debemos ser pacientes, debemos ser íntegros, debemos ser honestos, debemos ser generosos, debemos ser precavidos. Hay toda una serie de cosas que nosotros necesitamos ser antes de hacer en el mundo de las finanzas. Cuando el ser precede al hacer, entonces los cambios en la vida de la gente permanecen, se quedan. Cuando simplemente estamos tratando de cambiar hábitos y cambiamos a la gente de afuera hacia adentro, esas cosas no permanecen. Primero tiene que haber la convicción y la decisión de ser diferentes. Por ejemplo, ser administradores y no ser dueños, sino ser administradores de las cosas que Dios nos da. Eso tiene muchas implicaciones, ¿no? ¿Cómo somos los ciudadanos del reino? Los ciudadanos del reino somos ordenados, somos previsores, somos ahorradores e inversores a largo plazo. Los ciudadanos del reino somos diligentes. Los ciudadanos del reino somos honestos, somos íntegros. Nosotros somos excelentes. Nosotros somos moderados y habría que hablar otra clase solito para hablar de la moderación y cómo la moderación nos lleva naturalmente por el camino de la prosperidad integral. Y los ciudadanos del reino somos obedientes, colocando primero lo primero, ¿sí? Poniendo primero al reino, poniendo primero al Señor. Bueno, de cada una de estas ideas podríamos pasar un montón de tiempo hablando, ¿no? Pero el tiempo se nos va. Los ciudadanos del reino somos generosos y dadivosos. Número uno, entonces, el ser precede al hacer. Número dos, debemos enseñar que debemos tener una imagen clara de Dios. Yo tengo un teólogo que me gusta mucho y su nombre es A.W. Tozer. A.W. Tozer. Y Tozer tiene un libro que se llama, me parece que se llama En pos de lo supremo, en español. Y es un libro hermosísimo, ¿no? Él es un teólogo muy particular, era un pastor en el sur de la ciudad de Chicago, de la Alianza Cristiana y Misionera. Y él escribió este libro que se llama The Knowledge of the Holy. Tozer es uno de esos teólogos que te dicen una frase y uno se tiene que parar a pensarla, ¿no? Y luego la siguiente frase y te la tienes que parar a pensar. A mí me regalaron ese librito de The Knowledge of the Holy cuando era estudiante en el Instituto Moody, de jovencito. Y yo dije, este chiquitito, en un fin de semana lo leo. 3 semanas después, todavía estaba tratando de terminar ese bendito libro. Dios mío, hizo un impacto profundo en mi vida. A.W. Tozer, en The Knowledge of the Holy, creo que se llama En pos de lo supremo, de Editorial Vida, me parece. Él comienza el libro diciendo, lo primero que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es la cosa más importante que nosotros pensamos sobre nosotros mismos. Te dije que hay que pensarlo a Tozer, ¿no? Dice, lo primero que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es la cosa más importante que pensamos sobre nosotros mismos. Y se pasa el resto del libro explicando esta frase, ¿no? Eso significa, la razón por la que es lo más importante que pensamos sobre nosotros mismos es que la imagen mental que nosotros tenemos de Dios define nuestra identidad. Entonces, ¿quién yo pienso que Dios es? La imagen que yo tengo aquí en mi mente de Dios define quién yo soy. Si cuando yo pienso en Dios, Dios es Padre, Dios es mi Padre Celestial, entonces yo soy su hijo. Si cuando yo pienso en Dios,
Dios es el rey, ¿no? Él es el rey de un reino. Yo soy, dice el apóstol Pablo, un ciudadano de ese reino. Y yo soy un embajador del reino. Si cuando yo cierro los ojos y pienso en Dios, yo pienso en Señor. Dios es Señor. ¿Quién soy yo? No, no soy su siervo. No. Eso es muy poético. Pero la verdad es que la Biblia no dice que nosotros somos sus siervos. Somos sus esclavos. Esclavos. Esa es la palabra que el apóstol Pablo usa, ¿no? Claro. Yo sé, siervo suena bien poético, pero en realidad somos sus esclavos. Entonces, si cuando yo pienso en Dios, Él es Padre, yo soy hijo. Si Él es Rey, yo soy el ciudadano del reino. Si Él es Señor, yo soy su esclavo. Pero si cuando yo pienso en Dios, yo pienso en Walmart, yo pienso en un supermercado, a donde voy en búsqueda de lo que yo necesito, ¿quién soy yo? Yo soy un consumidor, yo soy un cliente, ¿no? Y el cliente siempre tiene la razón. Por eso nos enojamos cuando Dios no nos da lo que nosotros le pedimos. Porque el cliente siempre tiene la razón. Yo soy un consumidor que necesito ser satisfecho. Hemos llegado a una sociedad de consumo y estamos consumiendo a Dios. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he llamado. Dios nos ha llamado para la gloria de su nombre. Nosotros existimos para servirle a Él. Nosotros existimos para amarle a Él. Nosotros existimos para darle a Él todo lo que Él nos pida. Pero cuando nosotros pensamos de que Dios es el Ministerio de Bienestar Social del gobierno, ¿no? Entonces nos creemos la última Coca-Cola del desierto, pensamos que somos el ombligo del mundo, y entonces entramos a la iglesia pensando, a ver, ¿qué es lo que esta iglesia tiene para ofrecerme a mí? ¿No? O piensan, ¿qué es lo que este pastor tiene para ofrecerme a mí? Nosotros tenemos que enseñarle a nuestra gente a bajarse del caballo, como lo hizo el apóstol Pablo, arrodillarse en tierra, levantar los ojos al cielo y decir, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo te dé a ti? Hay que cambiar. Muchos pastores me dicen, Andrés, quiero que las ofrendas se incrementen. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Malaquías? Yo le digo, no. Tienes que enseñar teología de segundo año del Instituto Bíblico. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Y qué espera Él de mí? ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Y qué espera Él de mí? Número 3, una actitud apropiada con respecto al reino y las demás cosas. Hay que poner el reino en primer lugar. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino y su justicia, y todas las otras cosas os serán añadidas. El problema es que la sociedad consumista y materialista en la que nos encontramos nos empuja a priorizar las cosas, especialmente a los latinos que vivimos en Estados Unidos, en Europa. Es bien difícil, ¿no? Porque hicimos un sacrificio muy grande en venir a este país. Y entonces, eso de poner el reino primero suena muy poético, pero no suena práctico. Hemos venido a este país, o hemos ido a Europa, o hemos ido a Australia, hemos emigrado por las cosas. Y las cosas son el centro de nuestra vida. Hay que descentralizar las cosas. Hay que destronar las cosas de la vida de nuestros miembros y hay que entronar a Jesucristo, su reino y su justicia. Número 4, debemos predicar sobre la santidad del creyente. Todo el mundo quiere ser cabeza y no cola, como dice Deuteronomio 28. Todos quieren
prestar y no pedir prestado, ¿no? Todos quieren el éxito en la vida, pero Deuteronomio 28 empieza con un sí condicional grande como este edificio. Dice, sí, ustedes me van a obedecer, sí van a oír mi voz y me van a obedecer y van a hacer las cosas como yo les digo, entonces vas a recibir la lluvia a tu tiempo, vas a recibir la bendición, te va a ir bien, ¿no? Serás cabeza, ¿no? Y después en el verso 14 dice, pero sí tú vas a hacer las cosas como tú quieres, vas a manejar tus finanzas como se te da la gana, porque si Dios hubiese sido argentino, hubiese escrito la Biblia diferente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si tú vas a manejar tus finanzas como tú quieres, vas a manejar tu empresa como te parece, pues entonces no vas a hacer la cabeza, vas a hacer la cola. La lluvia no va a llegar a su tiempo, no vas a recibir la bendición. Entonces, es importante predicar la santidad del creyente, porque cuando vivimos en santidad, cuando vivimos en integridad, en obediencia a su palabra, no solamente en un aspecto, en todos los aspectos, entonces nos posicionamos debajo de su mano que nos bendice. Y entonces un día de gracia vale más que 1000 días de trabajo. Lo que necesitamos no es más trabajo, necesitamos más gracia. Entonces, si bien la salvación es incondicional, la bendición es condicional y es condicional a la obediencia. Entonces, necesitamos recordarle eso a nuestra gente, porque muchas veces viven una vida desdoblada. Un tipo de vida el domingo o cuando están en la iglesia, un tipo de vida muy diferente allá en el mundo. No es que somos hipócritas, no. Los hipócritas dicen una cosa, hacen otro, se ponen una careta, viven de una manera, son de otra. Nosotros no somos hipócritas, nosotros somos esquizofrénicos. Cuando estamos en la iglesia, entre cristianos, somos verdaderos cristianos. Y cuando estamos en el mundo, somos verdaderos mundanos. Y eso nos trae problemas, ¿no? La Biblia dice que de una misma fuente no pueden salir dos tipos de agua, pues sí, ¿no? Nosotros nos hemos convertido en verdaderos ingenieros hidráulicos. Entonces hay que recordarle a la gente, ¿no? Que integridad es hacer lo que se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, sin importar las consecuencias, sea conveniente o no. Y luego, en quinto lugar, una actitud apropiada con respecto al dar. Dice 1 Corintios 13:3 que yo lo puedo dar todo, puedo dar hasta mi propio cuerpo para ser quemado, que si no lo hago por amor, de nada me sirve. Es claro el pasaje, de nada me sirve. Entonces tenemos que enseñarle a nuestra gente a que el dar debe ser parte de nuestra experiencia de adoración y debe ser hecho por amor, no por interés, sino por amor a Jesús y a su obra. Finalmente, una perspectiva bíblica de la mayordomía. Y en este minuto y medio que me queda por delante, me gustaría mostrarte un cuadro, ¿no? Que habla de las tendencias, los extremos, ¿sí? Y la posición intermedia en la teología que tiene que ver con las finanzas. Por un lado, hay una tendencia que nosotros llamamos la teología de la pobreza, por otro lado la de la prosperidad y por otro lado está la de la mayordomía. En la teología de la pobreza, las posesiones son malas, posesiones. En la de la prosperidad son un derecho, pero en la teología de la mayordomía las posesiones son una responsabilidad. Salmo capítulo 8, versos 5 a 8. En la teología de la pobreza, el trabajo es para cubrir las necesidades básicas. Y es una maldición. Si Adán no se hubiese comido la manzana, no tendríamos que trabajar. En la teología de la prosperidad, el trabajo es para enriquecerse. En la de la mayordomía, el trabajo es para servir a Cristo. Y eso lo dice claramente Colosenses 3:24. En la teología de la pobreza, los cristianos espirituales son los pobres, porque ¿no? Cuanto más pobres, más espirituales son. En la teología de la prosperidad, los cristianos espirituales son los ricos, pero en la teología de la mayordomía,
los cristianos espirituales son los fieles. 1 Corintios 4:2. En la teología de la pobreza, los cristianos carnales y los perdidos son los ricos. Esos ricos malvados que tienen dinero, no van a entrar en el reino de los cielos. En la teología de la prosperidad, los carnales y los perdidos son los pobres, ¿no? Quizás tienen algún pecado escondido por ahí, por eso no prosperan. Y en la teología de la mayordomía, los carnales y los perdidos son los infieles, así como lo dice Apocalipsis 2:10. En la teología de la pobreza, damos porque es un deber, y si no lo damos, pues Dios nos va a castigar, y entonces ahí va a pedir con un palo y nos va a golpear, y ya vas a ver, te vas a enfermar, cosas por el estilo, ¿no? Nos sentimos culpables si no lo damos. En la teología de la prosperidad, damos porque habremos de recibir, y en la teología de la mayordomía, damos porque amamos a Dios y a su reino. En la teología de la pobreza, gastamos con temor y con falta de gozo. En la de la prosperidad, de manera superficial y consumista. Y en la teología de la mayordomía, lo hacemos en oración y responsablemente. ¿Cómo lo podemos hacer? Rápidamente, 4 recomendaciones de parte de, esto lo aprendí de Andy Stanley, hace algunos años atrás. ¿Cómo cambiamos la cultura de la iglesia? Número 1, modelar. Número 2, predicar. Número 3, enseñar. Y número 4, celebrar. 4 cosas. Para cambiar la cultura de la iglesia, para tener una iglesia económicamente sana, para poder enseñarle el tipo de cosas que te acabo de decir, modela tu propia vida. Número 2, predica. Hazlo una vez al año, 4 a 6 semanas de una serie sobre mayordomía. Número 3, enseña a través de cursos, a través de seminarios, a través de talleres, a través de actividades en línea. Y número 4, celebra. Cuando el pueblo de Dios se une y provee los recursos para la iglesia y vemos que Dios bendice la iglesia y vemos que hemos llegado a las metas que nos pusimos por delante, pues celebra.